Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí para hablarles de historia, de arte, de cultura local, regional, de patrimonio. En esta ocasión hemos denominado a esta charla La semilla que cambió la historia, a partir de la invitación que nos ha sido generada desde la Alcaldía de San Javier. En el marco de la fiesta del trigo, quisimos recuperar el valor cultural que tiene esta semilla que ha sido tan importante para la historia de la humanidad. Cuando nos pusimos a indagar sobre el valor cultural, histórico, simbólico que ha tenido esta semilla, fue fascinante todo lo que pudimos descubrir y que queremos compartir con ustedes. Por eso la invitación es hacer un recorrido desde las primeras civilizaciones, cuando empezó a cultivarse esta semilla, pasando también por lo simbólico, los aportes vinculados a la religión, a la mitología, hasta llegar a la, la presencia, ¿no?, de estos inmigrantes rusos en la localidad de San Javier, en Uruguay, el vallismo, cómo está vinculado a ello. Y para cerrar, no podía faltar nuestro aporte desde la historia del arte con quien ha sido el gran pintor del trigo. Bien, nuestro recorrido comienza y queremos hacer, digamos, la presentación, la misma que realizamos en San Javier el pasado fin de semana. En esta presentación que compartimos con los habitantes del lugar, tuvimos la oportunidad de continuar aprendiendo porque justamente esta serie de charlas desde el Grial que iban desde la historia, pasando por la química, la gastronomía, la elaboración de diferentes panes y también de tragos que estuvieron a cargo de los diferentes miembros del Grial. Tuvimos la oportunidad de aprender en un espacio precioso como es el Museo de los Inmigrantes. En ese Museo de los Inmigrantes encontramos una recopilación de lo que es la historia local y lo que es esa herencia cultural de la comunidad rusa a lo que es el Uruguay, ¿verdad? Bien, cuando nosotros pensamos en el trigo, ¿no?, tenemos que remontarnos a las primeras civilizaciones y a la revolución neolítica, ¿no?, los inicios de la agricultura. Por eso el trigo decimos que es civilización, es revolución, es aquello que permitió que el hombre pasara de ser nómade a sedentario, evolucionar, desarrollar también una compleja organización social, económica y posteriormente política. También es símbolo de religión y es símbolo de arte. El registro más antiguo que tenemos de la semilla del trigo data de 12.000 años atrás, 12.000 años atrás en el tiempo, y para eso recurrimos un poco al gran historiador de las primeras civilizaciones que fue Fernán Braudel. Fernán Braudel dice que hay tres plantas que han gozado de un éxito importante, que son el trigo, el arroz y el maíz, y que aún hoy siguen disputándose las tierras del mundo. Porque justamente pensemos que hoy uno de los principales productores justamente de trigo en el mundo son Rusia, Estados Unidos, Canadá y en América Latina Argentina. Entonces pensamos en la zona geográfica donde se empezaron a realizar estos primeros cultivos de trigo y ahí encontramos que se da justamente en la media luna fértil, en Mesopotamia, incluso, bueno, los hebreos que lo van a adoptar como uno de los cultivos más importantes, pero además con esa fuerte carga simbólica asociada a la religión, van a estar originándose en esa zona y se van a encargar de expandirlo también a lo largo de todo el mundo. Los primeros registros gráficos que nos llegan de el sembrado del trigo están en el mundo egipcio. Las pinturas datan, relatan lo que es todo esto del cultivo de trigo y la importancia que tuvo para esta civilización egipcia, que bueno, gracias al don del Nilo se pudo desarrollar. El trigo es un cultivo que se planta en invierno y se cosecha en primavera-verano,
y que las condiciones de calor, en este caso, para su cosecha, fueron favorables en este clima árido de la zona de Cercano Oriente. Ahí tenemos algunas gráficas, este, más que gráficas son pinturas, ¿no? Que nos muestran justamente la cosecha del trigo, los materiales y las técnicas que utilizaban para esta misma cosecha, y hasta lo vemos también en algunos bajorrelieves que se pueden observar, como en este caso el templo de Horus en Edfu, Egipto, ¿no? O sea que el trigo y posteriormente la elaboración del pan van a tener sus orígenes también ahí muy fuertemente arraigados a la civilización egipcia. Sin embargo, eso no va a quedar en los egipcios porque, bueno, decimos que el trigo y consecuentemente el pan van a ser retomados por los griegos, quienes van a perfeccionar esta técnica de elaboración del pan, y los romanos se van a encargar de difundirla a lo largo de todo el Mediterráneo. Pero también toda la vida cotidiana de estas comunidades está siempre asociada a las deidades, ¿no? Y no podía faltar una diosa de la agricultura, tanto para griegos como para romanos, que encarnara su figura vinculada al trigo. Aquí estamos viendo a Ceres, que era la diosa romana del trigo, de donde proviene también, porque acá tenemos una herencia en el lenguaje también, ¿no? De donde proviene la palabra o el término cereales. Ceres era plasmada por la mitología romana como una mujer, diosa de la agricultura, donde tenía un tocado con espigas de trigo. En Grecia, la diosa de la agricultura era Deméter, y Deméter había tenido una hija, Perséfone, que había sido secuestrada y llevada por Hades al inframundo, y cada primavera renacía o aparecía, según la mitología griega, en forma de trigo, de espiga de trigo, para poder encontrarse con su madre Deméter, diosa de la agricultura. Entonces, también la mitología adoptó esto de la semilla del trigo como un elemento constitutivo de la cultura en la antigüedad. Más adelante podemos encontrar referencias al trigo también en la Biblia. Hay más de 38 versículos que se refieren al trigo, que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por las parábolas en el Nuevo Testamento, pero también el trigo es símbolo de la casa de Israel esparcida por todo el mundo. Los judíos tienen una festividad muy conocida como el Shabbat, que es donde se recuperan las tablas de Moisés, y eso está asociado justamente a la época en que se cultiva el trigo. Y ahí, bueno, también una festividad, una práctica cultural, ¿no? Religiosa. Entonces, el trigo es el símbolo de la religión monoteísta del Mediterráneo, o de las religiones monoteístas del Mediterráneo. Judíos, católicos, ortodoxos, protestantes, se han apropiado de esta imagen, de esta figura, para hacerla justamente un símbolo. Y las primeras comunidades de inmigrantes que llegaron justamente a San Javier, que practicaban la religión conocida como Nuevo Israel, que se había desprendido de la Iglesia Católica Ortodoxa, justamente traen también el trigo para cultivar. Así como son pioneros en la siembra del maíz, no van a ser pioneros en la siembra del trigo, pero sí también lo van a practicar al año de estar instalados en nuestro territorio. Entonces, por eso también, ¿no? Religión, economía, están estrechamente vinculados. Ahí tenemos una imagen que ha sido justamente obtenida a partir de la página del Museo de los Inmigrantes de San Javier, donde están los tres fundadores de la religión, yendo de izquierda a derecha. El último, el que ustedes pueden observar acá, con menos cabello, es Lubkov. Lubkov fue quien acompañó a los primeros inmigrantes rusos justamente hasta nuestras tierras, después de haber estado buscando en diferentes partes del mundo un lugar donde instalarse, ya que eran perseguidos
por el zar en la Rusia zarista, ¿no? De principios del siglo XX. Estuvo visitando Canadá, estuvo visitando otras regiones cercanas a Rusia, como Azerbaiyán, y sin embargo, ante la invitación del gobierno uruguayo, deciden instalarse en lo que se va a conocer como la colonia de San Javier. Pero más adelante vamos a volver sobre esto. Primero yo quisiera cerrar todo lo que tiene que ver con el aspecto divino de esta semilla, porque obviamente que termina siendo como consolidado con el cristianismo en una práctica que hasta ahora, ¿verdad?, se realiza, que es justamente la de consumir la hostia, ¿no? Cuando la figura de la deidad, el Dios de los cristianos, Jesucristo, pasa a convertirse en pan y vino, ¿no? O sea que ahí no solamente el trigo de alguna manera es un alimento biológico, sino que también se convierte en un alimento espiritual para el ser humano. Y hay un artículo muy interesante que se ha denominado dioses del trigo y dioses del maíz, ¿no? O, perdón, hombres del trigo y hombres del maíz, que fue realizado por Adriana María González Reza en el 2011, que yo le alteré, digamos, el título para traerlo a esta charla, porque no eran solo hombres, sino que también eran dioses, de acuerdo a las creencias que se da cuando se genera el proceso de colonización en América, ¿no? Principalmente en Mesoamérica, ¿no? Ese sincretismo cultural que se logra establecer cuando entran a convivir mayas y aztecas que tenían una religión basada en esa divinidad del maíz, eh, que después en el Popol Vuh se registra justamente como el origen del hombre hecho de maíz amarillo y maíz blanco, con estos dioses y hombres que vienen del mundo mediterráneo con un dios de trigo. Entonces, bueno, ahí tenemos la tarea de todo lo que son las misiones jesuíticas para poder consolidar, para poder ensamblar estas dos creencias bajo un mismo Dios que termina siendo el Dios cristiano del trigo. También acá hay un aspecto técnico que no está de más dejar de mencionar, porque está muy estrechamente ligado a todo lo que va a ser después el desarrollo económico de lo que es Rionegro, de lo que es Paysandú, que ya lo vimos en alguna de las charlas anteriores vinculadas al Paysandú agroalimentario, que es el molino, ¿no? El molino este que ustedes pueden observar ahí es un molino de piedra, es un molino del Neolítico, que simplemente se encargaba como de moler en forma manual el grano de trigo, romperlo para que pueda salir de ahí la parte que genera la harina. Sin embargo, con la revolución industrial y los avances a partir de la invención de la máquina a vapor, vamos a tener también un molino a vapor, así como el ferrocarril, así como el barco a vapor, así como la máquina a vapor aplicada a la industria textil, vamos a tener el molino a vapor en lo que es la Europa del siglo XIX, ¿no? Que justamente se había extendido el cultivo del trigo en Francia principalmente, en Inglaterra, bueno, ni que hablar en Rusia. Igualmente los avances de la revolución industrial a Rusia no van a llegar hasta el siglo XX, pero sin embargo es un aporte, digamos, a lo que venía siendo la tecnificación de la producción del trigo. América tiene registros de la introducción de este grano, obviamente a partir de los inmigrantes. Algunas teorías dicen que fueron los ingleses, pero las más, digamos, las que están más convencidas o las que aportan mayores registros señalan a los rusos, a los primeros rusos que llegaron a la zona de Kansas en Estados Unidos, como quienes introdujeron el cultivo del trigo. Y además eso generó todo un desarrollo en el entorno porque significó la creación del ferrocarril también, ¿no? Si uno mira el recorrido que realiza el ferrocarril es el recorrido del sembrado de trigo en Estados Unidos y en Canadá, ¿no?
lugar que justamente había visto Lubkov en la zona de Canadá antes de venir a Uruguay para poder instalarse con esa comunidad que llegaba desde Rusia. En Uruguay, el trigo es el cultivo más antiguo que tenemos realizado. Es un cultivo que, bueno, ahí los datos que ustedes ven son recientes, son del 2014 al 2018 y se ven los principales departamentos que se dedican al cultivo de trigo, donde predomina el departamento de Soriano. Paysandú tiene algunas hectáreas cultivadas de trigo, también Río Negro. Sin embargo, bueno, la mayor concentración de cultivo de este cultivo la vemos en el litoral, ¿no? Y el litoral hacia el sur. Sin embargo, este cultivo ya viene siendo promovido desde fines del siglo XIX. Ya hay una ley a partir de 1880 que va a querer impulsar este acercamiento de europeos para que puedan eh, trabajar la tierra, ¿no? Porque ellos manejan la técnica, ellos manejan las estaciones, entonces tienen la experiencia, a diferencia de la mano de obra que existía en el Uruguay, que bueno, por ahí no tenía los hábitos de trabajo para la agricultura, siempre dedicado a la ganadería. Y ahí es que esta ley de 1880, impulsada por el gobierno, más adelante se va a consolidar durante el vallismo cuando se aprueben otras reformas que fomenten el arribo de los inmigrantes. Por ejemplo, entre 1911 y 1915, durante el segundo gobierno de José Valle y Ordóñez, varias reformas van a contribuir justamente al desarrollo de la agricultura, como la recuperación de las tierras fiscales, que van a instaurar este programa de colonización agrícola que más adelante, después en el neovallismo, se va a consolidar o se va a institucionalizar como el Instituto Nacional de Colonización. Vamos a ver que durante justamente en la primera presidencia de Valle hubieron varias resistencias de los latifundistas, cosa que no hizo caso en la segunda presidencia y atacó al latifundio improductivo con medidas impositivas como la del impuesto progresivo a la tierra. Amplió el crédito agropecuario a los pequeños productores, a los que se iban instaurando como arrendatarios o como colonos. Fundó el Banco de Seguros, donde aparece un seguro pensado para la agricultura y para el sector agropecuario, que es el seguro contra el granizo. Y hay todo un plan de medidas dirigidas al mejoramiento técnico de la agricultura, ¿no? Con maquinaria y el apoyo siempre, ¿no? A través de diferentes subsidios a la producción del trigo en el Uruguay. En enero de 1913 todavía no habían llegado los colonos de San Javier, ellos lo hacen en julio de ese año, pero ya la colonia Bellaco contaba con 18 familias de agricultores, dentro de las cuales había 12 uruguayas y 6 extranjeras que habían empezado a producir el trigo. Obviamente que el grano de trigo en esa época era un grano que no había sido modificado genéticamente, era un grano por ahí con ciertas dificultades, ¿no? Que a veces generaban unas cosechas que no eran las esperadas, y va a ser gracias a la aparición de la estanzuela en 1914 que se pueda mejorar ese grano y ofrecerlo después también con las políticas del gobierno a, a los cultivadores como una propuesta para justamente mejorar la calidad de esos cultivos y consecuentemente la calidad de las harinas. Entonces, en julio de 1913, cuando arriban los rusos a Puerto Viejo y dan origen a San Javier, bueno, los relatos dicen que se encontraron con tierras negras, con pasturas jugosas, con los ríos que abundaban, con perdices para, bueno, empezar a consumir mientras se empieza a generar todo esto de los cultivos. Entonces el lugar era inmejorable, hasta algunos lo asociaron con la tierra prometida, ya que ellos, bueno, se consideraban como el nuevo Israel, ¿no? Entonces, sabemos que no fue todo maravillas, porque hubieron muchas dificultades. La langosta era, por ejemplo, uno de los insectos que arrasaba los cultivos de trigo y para lo cual todavía no había nada para combatirlo, ¿no? Y también a veces el desgaste de la tierra por cultivar siempre en el mismo lugar,
o, bueno, las diferentes situaciones climáticas que podían perjudicar el cultivo del trigo. Sin embargo, eso no evitó que continuaran haciéndolo hasta el día de hoy, a tal grado que, bueno, en su honor, la alcaldía de San Javier ha propuesto justamente celebrar eso como una fiesta, ¿no? Entonces, todo esto del trigo nos va llevando a hacer también un recorrido por parte de la historia nacional y hacer un recorrido por una propuesta del vallismo que no siempre es visualizada, ¿no? O dice, bueno, el vallismo se encargó mucho de la ciudad y abandonó el campo. En realidad no. En realidad impulsó la agricultura, principalmente en el trabajo con los colonos. Sí hay algunos que pueden criticar el hecho de que, bueno, no atendió el pobrerío rural uruguayo, porque se encargó justamente de traer inmigrantes, porque eran los que conocían cómo era el trabajo, eran los que tenían los hábitos de trabajo. Entonces, bueno, ahí aparecen los pros y los contras de esta postura del vallismo. Sin embargo, es interesante ver cómo rápidamente estos colonos empezaron a aprovechar lo que les ofrecía la tierra y de cultivar en el periodo anterior, que teníamos ahí algunos datos, por ejemplo, entre las dos colonias, entre la colonia Bellaco y la colonia San Javier, 6.000 hectáreas de trigo, ya en 1918 los cultivos superaban los 1.500 kilos por hectárea y las hectáreas se ampliaban porque también se aprovecha todo lo que es la zona de farrapos y ahí va creciendo esta comunidad, ¿no? Al mismo tiempo que les da para autoabastecerse y guardar para los tiempos de escasez, también permiten la comercialización de estas harinas, ya que tienen el primer molino. Los rusos de San Javier fueron los que generaron el primer molino, ¿ah? Que, bueno, se me perdió la imagen que tenía, pero era una de las cosas más importantes que queríamos destacar, que el primer molino de trigo eh, aparece también ahí, lo traen los rusos. Y bueno, a partir de ahí también tenemos justamente el comercio con los molinos de Paysandú, donde a través de los beneficios que ofrecía el río para el traslado, llegan unas 700 bolsas de trigo en 1918 para ser procesadas en el molino de Fraschini en Paysandú porque el de San Javier ya no daba abasto. Entonces ahí ven que es un periodo de bonanza, de prosperidad. En 1922, el gobierno también de Valle y Ordóñez promueve una ley en donde se duplique la carga impositiva al trigo que se importa principalmente desde Argentina para que no compitiera justamente con la producción local. Sin embargo, ese proyecto queda archivado porque por más que se disminuyera casi a la mitad los costos, o se aumentara en este caso a la importación de harina, ¿no? O de trigo desde Argentina, la producción argentina era tan barata que igualmente convenía, por más que tuviera toda esa carga impositiva. Entonces, bueno, quedó archivado ese proyecto para proteger ya como una de las primeras medidas proteccionistas de la industria local. Acá está lo que yo les mencionaba del primer molino, donde acopiaron el grano mediante el trabajo cooperativo, que era otra cosa que introdujeron los colonos rusos y que es muy importante porque esa cultura del trabajo en comunidad, cooperativamente, ¿no? Donde se prestaban las trilladoras, fue muy importante para poder crecer colectivamente. Entonces, bueno, ahí el molino también era de uso cooperativo. Entonces, un poco este recorrido que hemos querido hacer por la historia del trigo asociado, bueno, a la agricultura, a la gastronomía, a las costumbres, a las tradiciones, al trabajo, es una forma de reconocer que la huella del colono ruso en San Javier le ha dejado a la región y al Uruguay un aporte que va mucho más allá simplemente de introducir, por ejemplo, el cultivo del girasol
o promover el cultivo del trigo, ¿no? Sino que es una herencia que se ha impregnado y también nos hace partícipes de su cultura de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco esto es una forma también de honrar esos aportes. Y bueno, y para cerrar, quería comentarles algo vinculado a quién es el pintor del trigo dentro de esta historia del arte, que siempre tratamos de traer a colación, porque nos muestra cómo también todo se vincula con la historia del arte, ¿no? Y siempre hay alguien que dedicó un momento para sentarse a pensar y plasmar, bueno, en esta ocasión, los campos de trigo. ¿Quién es ese pintor? Uno de los más reconocidos de la historia, Van Gogh, que durante el tiempo que pasó en esa especie de hospital psiquiátrico en el que estuvo los últimos años de su vida, lo que más veía desde su ventana eran campos de trigo. Eso le sirvió para jugar con el color, para explorar el movimiento, para realizar esos trazados, esas pinceladas gruesas que justamente le dan esa particularidad a su obra. Y aquí vemos diferentes trabajos de los realizados por Van Gogh, donde juega mucho con los colores, el amarillo, el ocre, el dorado, este, el verde también, como esta obra famosa de Campo de Trigo con Cipreses, que fue una de las últimas que pintó en su último año de vida, la importancia que le daba al segador, ¿no? Él incluso escribía cartas a sus hermanos y en una de esas cartas decía, veo en este segador una vaga figura que lucha como un diablo en plena calor por acabar su faena. Veo en él la imagen de la muerte, pero en esta muerte no hay nada triste. Pasa a plena luz con un sol que inunda todo de un brillo de oro. No debemos olvidar que también Van Gogh estaba muy impregnado por esa creencia religiosa de la Biblia. Él estaba muy obsesionado, en algunos testimonios lo muestran leyendo todo el tiempo la Biblia, cuando tuvo una decepción amorosa, pasaba horas y horas leyendo la Biblia y obviamente que esas ideas del trigo se iban impregnando en su psicología, que después, bueno, también se vio afectada por una enfermedad psiquiátrica que padecía, pero en su momento fue predicador de la iglesia metodista y ahí, bueno, ¿no? Podemos encontrar como continuamente esa asociación que él hace entre lo que es la cosecha del trigo y la muerte, y después también una especie de resurrección que viene dada a partir de cuando se vuelve a generar un nuevo cultivo, ¿no? Ese ciclo de la vida que aparece ahí presentado. Van Gogh en los últimos meses hace una serie de obras, dentro de las cuales se encuentra esta, que es el Trigal bajo las nubes de tormenta, donde ya, bueno, su actitud era un poco negativa, ¿no? Donde él ya veía de alguna manera la cercanía de su muerte o tenía pensada la cercanía de su muerte. Y este se cree que es uno de los últimos, algunos dicen que fue el último, que es este trigal con cuervos, ¿no? Los cuervos asociados a aquellos que, asociados a la muerte, ¿no? Aquellos que se comen los cadáveres. También el camino, ¿no? Como el camino de la vida, con algo de verde, con algo de marrón. Y curiosamente, bueno, finalmente Van Gogh termina sus días, se quita la vida en un campo de trigo. Entonces, muy significativo todo, muy vinculado, muy relacionado, ¿no? Y para eso me gustaría, bueno, como cerrar una frase con una, cerrar bueno, esto con una de sus frases, que dice, ¿qué puede hacer una persona cuando piensa en todas las cosas que no puede entender sino mirar los campos de trigo? Nosotros que vivimos de pan, ¿no somos nosotros mismos muy parecidos al trigo para ser cosechados cuando estemos maduros? Bueno, con esa frase, de alguna manera, Van Gogh termina dándole fin a su vida. Sin embargo, más allá de esta imagen que puede quedar como algo negativa sobre el final de la charla, es importante recuperar la idea de que una simple semilla nos permite visualizar toda una historia que va desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, ¿no? Porque en la actualidad
hay una guerra en el mundo, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que también tiene ahí como protagonista al trigo, ¿no? Y a la producción, porque son dos de los principales productores de trigo del mundo, Rusia primero. Eh, que de alguna manera nos sirve para comprender mejor. Y ese es el objetivo justamente del Grial. Este es el objetivo de nuestro grupo de gastronomía cultural, que está pensado para ayudarnos a revisar, a volver al origen de las cosas y a pensarlas desde una perspectiva histórica, cultural, desde el arte, ¿sí? Pero siempre como el tema de la gastronomía presente, como esa disciplina que puede ser abordada por todas las disciplinas. Así que bueno, muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.